Álvarez, que nos mostró todo lo que tiene que ver con los círculos de las cosechas y con los tremendos misterios y profundos misterios que hay ahí. Nexo coordinante también con María Cecilia de Sumo, que recién acaba de también volarnos la cabeza. A mí me dejó pensando muchísimo respecto a las mutilaciones de ganado y cosas que no había considerado hasta ahora. Es más, a esta cuestión de los viajeros del tiempo que ella estaba un poco proponiendo, deslizando por allí, yo incluso le sumaría algo que también lo vieron Néstor, y podrían ser, porque no sé si están extraterrestres o criptoterrestres o ultraterrestres, un poco metidos acá hace mucho tiempo. De eso mañana les voy a contar a la mañana, ya que me hago un poquito de promoción, porque mañana a la mañana yo sé que va a estar difícil, pero desde las 9:30 de la mañana vamos a estar acá y vamos a estar haciendo cosas importantes. Va a estar Juan Acevedo Peinado, va a estar Sephora, voy a estar yo hablando un rato, eso va a ser lo menos importante de todo, pero va a estar Pablo Ducó, va a estar Alas, ¿no? O sea, hay mucha data importante mañana, así que domingo tempranito arrancamos para terminar al mediodía, súper felices porque completamos este congreso que se viene con todo. Y hay algo que me viene pasando en los últimos años, amigos y amigas, que es que cada vez que me siento a almorzar, el sábado lo tengo delante a Néstor Berlanga. Y terminamos hablando un poco de... Eso es casualidad, ¿no? Pero terminamos hablando un poco de, y bueno, y lo que va a pasar y de qué va a hablar. Y la verdad es que si yo les tengo que decir una puntita de lo que va a contarnos esta noche, les voy a estar mintiendo, porque el que tiene la data verdadera es él. Lo único que les voy a pedir es que se afirmen bien, que traten de prestar mucha atención. Si están un poco complicados con el sueño, despabilense. Ahora un poquito de agua fresca en la cara viene muy bien, porque lo que viene sucediendo durante todo el día conecta con lo que te va a contar Néstor, el doctor Néstor Berlanga ahora. Y es una concreción de un trabajo que aún no podría pensar que es en conjunto, pero que en definitiva, y esta es una de las cosas hermosas que tiene el fenómeno, termina resonando de la misma manera, como si fuera una canción en diferentes grupos de investigación y en diferentes personas que realmente están comprometidas con encontrar la verdad, vengan de un lugar o vengan de otro. Y eso es lo más fascinante de todo. Así que, por favor, aplauso fuerte, ayúdenme a recibir al doctor Néstor Berlanga. Néstor, bienvenido. Hola, buenas noches a todos. Gracias por la invitación, gracias por estar ahí. Y un poco lo que decía Fernando, creo que tiene que ver con estas cosas que a veces se dan en este tipo de eventos. Sin saber lo que habla uno y lo que va hablando el otro, parece que se va entretejiendo una madeja donde a cada pasito vamos profundizando más algunos conceptos. En primer lugar, les pido que el tema de hoy abran la cabeza, porque vamos a escuchar cosas que son fantásticas en un sentido, porque siempre lo asociamos, muchas veces lo asociamos a una cuestión mística o una cuestión de otra índole, y lo cierto es que la ciencia hoy está hablando de muchas de estas cosas, y justamente cuando uno va a empezar a profundizar todo esto, bueno, podemos llegar a sorprendernos con lo que vamos a encontrar. La próxima. La naturaleza nos muestra solo la cola del león, pero no hay duda en mi mente de que el león le pertenece, incluso si no puede revelarse a sí mismo a los ojos de una sola vez, debido a su enorme dimensión. Esto lo dijo nada más ni nada menos que Albert Einstein, y tiene un poco que ver con lo que terminó diciendo recién Cecilia: el fenómeno es mucho más grande, es algo enorme. Y sí, el fenómeno forma parte de la naturaleza, del universo y de algo que nos excede a todos y que es obviamente mucho más grande que cualquiera de nosotros. La próxima. Y el mayor problema es que siempre tuvimos con respecto a poder interpretar algo. Daniel hizo una exposición brillante, porque en todo lo que Daniel nos pudo contar, nosotros podemos ver que estas luces, estos plasmoides, tienen conductas que podemos llegar a interpretar cosas, pero siempre con el error de que todas las teorías que tratamos de ver para explicar el fenómeno ovni, todas de alguna manera tienen
una antropomorfización crónica. Todo lo llevamos y lo damos o intentamos explicarlo a partir de la escala humana. Nosotros suponemos conceptos, motivaciones que pueden tener los ovnis, el fenómeno, las luces, pero siempre lo vemos a escala humana. Intentamos comunicarnos también con lo que nosotros podemos interpretar o creer que es una comunicación. Y fundamentalmente también interpretamos inteligencia de acuerdo a nuestros propios parámetros. Más aún, tenemos un ego tan grande que creemos que somos la única especie por la cual cualquier tipo de inteligencia no humana debería tener que contactarse con nosotros, los reyes o los amos de la creación. Vaya amos de la creación que somos, que estamos destruyendo nuestro propio hábitat. Partiendo de esa base, y si quisiéramos seguir lo que es un patrón de inteligencia, no sería inteligente ningún ser vivo que destruye su propia casa hasta llegar a un punto que se quede sin ningún lugar donde vivir. Entonces, el concepto mismo de inteligencia que nosotros aplicamos, si se quiere, es también muy relativo. Todo lo vemos desde nuestra medida humana y, de hecho, nuestra cultura también retrata la morfología de las entidades que nos visitan con una forma antropomórfica, lo cual quiere decir que para que tenga esa forma, para que una mano tenga un pulgar oponente y de esa manera poder construir las mismas cosas que nosotros construimos, esa civilización debería haber seguido el mismo camino evolutivo que nosotros, teniendo en cuenta que podría haber millones de civilizaciones bajo cualquier circunstancia de vida, pero no, tendría que ser exactamente como nosotros somos. Y lo cierto es, en realidad, que es muy probable que existan entidades no humanas, pero no necesariamente tienen que ser como nosotros, ni siquiera tienen que estar pensando como nosotros. Y la conciencia, que es parte de lo que vamos a hablar, debería ser como nosotros. Cuando lo metamos en el tema de las entidades DMT, vamos a ver que en esa otra parte, o en esa otra parte del universo, o en esa otra parte que podemos llegar a percibir bajo determinadas circunstancias, hay entidades de formas diversas y que no necesariamente todas cumplen con la cuestión antropomórfica. Justamente una de las cuestiones que tiene que ver con la Edad Media, siglo II, después de Cristo, la tabla esmeralda de Hermes Trimegisto, que a veces lo relacionan con el dios Tot egipcio, habla de esta frase tan común: lo que es arriba es abajo, pensando también y haciendo referencia a que el mundo tal cual lo concebimos es igual al mundo microscópico de los fenómenos cuánticos. Y realmente, si nosotros reconoceríamos que existen fenómenos cuánticos de capacidad macroscópica, podría cambiar completamente nuestra concepción de la realidad y podría de alguna manera explicar algo de este fenómeno que nos es esquivo. ¿Y por qué los fenómenos cuánticos? Porque vamos a ver después que justamente la física cuántica, cuando se presentó a principios del siglo XX, representó un quiebre completo en lo que era la noción de lo que es la realidad. La realidad no es lo que creemos que es. En realidad, valga la redundancia, nosotros creamos este mundo que vemos, pero este mundo está repleto de información. Hay información que nuestros sentidos transforman en el mundo tal cual lo vemos, pero en realidad lo que está detrás de esta apariencia es algo muy distinto. Pero si nosotros pensamos que de pronto las leyes que gobiernan esa física cuántica, que los científicos decían que solamente era aplicable a los átomos, está también en el macrocosmos, quizás empezaríamos a ver que la realidad se pone un poco más compleja. Y lo cierto es que justamente hay fenómenos macroscópicos, concretamente de 1996 al 2003 se han otorgado 4 premios Nobel por los trabajos relacionados con fenómenos cuánticos macroscópicos.
Por ejemplo, el helio superfluido, superconductores, gases cuánticos diluidos y luz láser. Y en el 2020 los científicos de la Estación Espacial lograron sintetizar el condensado de Bose-Einstein, conocido como el quinto estado de agregación de la materia en condiciones de microgravedad. Fenómenos cuánticos macroscópicos. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo a repetir, que esta realidad que creemos tan firme, tan concreta, es solamente una ilusión y que es modificable. Y no solo eso, sino ahora cuando empecemos a ver algo de lo que es la teoría de David Bohm, del universo holográfico y la mente holográfica, vamos a ver la próxima. Estos son los trabajos científicos, los papers que hablan de lo que estábamos hablando recién. Este es otro, de la revista Science, la próxima. Y la otra cuestión, justamente con el tema de inteligencia. Nosotros creemos y tenemos allí lo que denominamos justamente la prueba de Turing para saber si estamos hablando con una computadora o con un humano. Es una prueba que se utiliza justamente para ver la capacidad de las computadoras. También la hacemos justamente de acuerdo a nuestra medida humana. Pero ¿qué pasa si la naturaleza y el sistema que la define es inteligente a una manera no humana? Que es un poco lo que nos hablaba Daniel, una inteligencia que se muestra, que actúa, pero con un comportamiento que muchas veces se nos escapa. La próxima. Vamos ahora a la introducción. De alguna manera, justamente esta es la charla que continúa, es la segunda parte de la charla que dimos allí en el año 2022, donde era la DMT como puente de los experimentadores y el fenómeno. La próxima. Y nosotros terminábamos esa conferencia con esta diapositiva que decía, el problema no es que los ovnis sean o no de tuercas y tornillos, que sean luces, que sean etéreos, información o que respondan a patrones parapsicológicos. El tema es que los ovnis son de tuercas y tornillos, son etéreos, son información y son luces. No está en discusión ni su aspecto ni su forma de presentación. Lo que está en discusión es sobre lo que debemos trabajar. Y sobre lo que debemos trabajar es sobre la naturaleza de la realidad. Este año arrancamos esta charla, la próxima, con la misma frase, con la diferencia que le agregamos, que sobre lo que debemos trabajar es sobre la conciencia y la naturaleza de la realidad. Porque creo firmemente que investigando la conciencia, que nos va a llevar forzosamente a ver la naturaleza de la realidad, eso nos va a poder dar más información para saber de qué se trata todo esto. Silvia recién me decía detrás, dice, hay muchas teorías, cada cosa hay una más para poder explicar todo esto. Y la realidad es que sí, y la realidad es que muy probablemente nunca sepamos de qué se trata, porque hay que ver varias cosas y ya partiendo de la base de que nosotros no vemos la realidad tal cual es, sino una apariencia, ya ahí tenemos un montón de información nueva. Y esto es una nota, Daniel también hacía mención a Joseph Allen Hynek, cuando decía no son extraterrestres, el gráfico que mostraba. Y esta es una carta muy particular, una carta que la encontré por allí buceando en la red. Es una carta del 24 de agosto de 1977 de Joseph Allen Hynek, lo que es considerado el padre de la ufología, donde en eso que está marcado en rojo dice: su trabajo en la Fundación ciertamente ha demostrado que la mente puede influir en la materia física. Philip, el vuelco de la mesa, los fenómenos poltergeist son prueba de ello. Me dejo llevar un tanto a regañadientes a la sensación de que muchos ovnis son causados por nuestra propia energía psíquica que interactúa de alguna manera con la materia. Lo que hace referencia aquí
no traje las diapositivas porque sería muy largo, es una experiencia que se hizo por un grupo, una fundación de parapsicólogos de Canadá, que recrearon, inventaron a un fantasma que se llamaba Philip, con el cual se comunicaron por más de un año. Concretamente, después si quieren lo charlamos, se movían mesas, se sentían golpes y demás, como una entidad creada, pura y exclusivamente creada, que tenía hasta una historia creada. Y a esa fundación es la que Hynek le escribe, porque queda sumamente sorprendido de lo que encuentra. En el año 1988, cuando estuvo en Rosario, ya habían pasado 10 años, y aquí Hynek ya estaba total y absolutamente convencido de cómo venía la mano. Así las cosas que en general caracterizan al fenómeno ovni, que lo apartan de las cosas físicas comunes, son su gran localización en el espacio y su generalmente corta duración al ser visible a alguien y la naturaleza dual de su existencia, tanto como una cosa física que puede herir a la gente, plantas al suelo, y como una cosa psíquica que puede materializarse y desmaterializarse, comportarse en aparente violación de las leyes físicas, levitación, falta de sonido, precognición y desmaterialización. Es erróneo decir simplemente así es el fenómeno ovni. Es tanto físico como no físico. Tiene una naturaleza dual, que en realidad no es más extraña que la dualidad de las ondas partículas de la luz. Y a manera de encuentro también de un dato simpático, es esta foto del doctor Joseph Allen Hynek bailando tango allí en Rosario en 1982. Foto inédita de Hynek bailando con una periodista de la ciudad de Rosario, Mariana, en aquel momento. La próxima. Y ya adentrándonos en el campo de la física, que es obviamente muy complejo, pero yo les quiero decir que los físicos han llegado a la conclusión de que en realidad, y uno de ellos es justamente David Bohm, amigo de Einstein, con el cual muchas veces discutió y habló, el Princeton, que pasó por Brasil, que volvió justamente a Inglaterra, y que desarrolló una teoría que habla de que todos formamos parte de una misma cosa y que todos estamos conectados. Y que a partir de allí, si se quiere, todo es posible. Me voy a remitir a esta parte final de este libro que escribió junto a otro físico, Basil Haley, que dice: estos lados son dos aspectos de un mismo proceso. Lo que es sutil en un nivel puede convertirse en lo que se manifiesta en el siguiente nivel y así sucesivamente. En otras palabras, si miramos el lado mental, este también se puede dividir en un lado relativamente estable y manifiesto y un lado todavía más sutil. Por lo tanto, y esto fíjense, esta frase final, por lo tanto no hay una división real entre lo manifiesto y lo sutil, y en consecuencia no hay una división real entre la mente y la materia. Y a partir de allí se abre toda una rama, porque muchas de las cosas que creemos imposibles pueden ser posibles, y esto que planteábamos, que conciencia y realidad eran dos caras de la misma moneda, hoy tenemos que plantear que conciencia y materia son dos caras de una misma moneda. Y justamente esto tiene que ver con algo que es de la física cuántica, pero nosotros recién hablábamos que hay muchos fenómenos que son aplicables al macrocosmos, no simplemente al microcosmos. Y este es uno de ellos, lo que se llama entrelazamiento cuántico, que es justamente que si dos sistemas interactúan uno con el otro durante un cierto periodo de tiempo y luego se separan, los podemos describir como dos sistemas separados, pero de alguna manera sutil están convertidos en un solo sistema. Uno de ellos sigue influyendo en el otro a pesar de los kilómetros de distancia o años luz.
Esto es, la próxima, esto es lo que Albert Einstein llamó el principio de acción espeluznante a distancia, con el cual Albert Einstein no estaba de acuerdo. ¿Y qué significaba esto? ¿O qué significa el entrelazamiento cuántico? El entrelazamiento cuántico significa que cuando dos partículas interactúan y después uno separa una de ellas y va hacia un lugar del universo y la otra hacia el otro lugar del universo, que si nos va con el micrófono no se escucha, cuando cambio el giro de una, automáticamente cambia el giro de la otra, lo cual significa que por debajo de lo aparente, por debajo de lo que nosotros creemos que está separado, en realidad está todo unido y todo forma parte de una misma cosa. Y esto abre infinidad de posibilidades para todo lo que a ustedes se les puede ocurrir y abre infinidad de posibilidades para algo que vamos a ver después, que tiene que ver con el plasma. Porque el plasma son partículas cargadas y justamente allí se ve más precisamente este fenómeno de entrelazamiento cuántico, lo que quizás nos hablaría de que todos los plasmas están conectados, todos los plasmoides, pero no solamente lo que estuvimos hablando, sino que vamos a ver que hay otra cosa aún más sorprendente. La próxima. Esta idea que a Albert Einstein le causó estupor a tal punto de decir esta cosa espeluznante, produjo lo que se llamó la paradoja Einstein-Podolsky-Rosten, que tenía que ver con que si era posible que verdaderamente cuando se cambiara el radio de giro de una partícula automáticamente cambiara la otra. La cuestión es que eso se probó concretamente en el año 1982 por este señor Alain Aspect, que dice que el mundo atómico no puede estar compuesto de entidades reales y locales. Quiere decir que es un fenómeno universal, mayor. Y esto es tan importante, la próxima, que este señor ganaron el premio Nobel en el 2022 junto a Clauser y Selinger, porque ese principio que permite y que prueba que una partícula puede modificarse estando en la otra punta del universo una vez que han actuado juntas, y que eso estaría hablando de lo que David Bohm, ahora vamos a ver, llamó orden implicado, es la base de la computación cuántica. Por eso ganaron el premio Nobel. Es tan cierto este principio de que en un punto estamos todos conectados a otro nivel, que es lo que va a permitir la computación cuántica, que va a hacer que las máquinas, las computadoras vuelen directamente. Feynman, otro físico, dice: nadie entiende los fenómenos cuánticos, pero no nos preocupemos por preguntarnos por qué la naturaleza se comporta así, sino que maravillémonos admirando al conocer cómo la naturaleza se comporta. Esta frase tiene que ver con lo que hablábamos al principio. Nosotros queremos no solo entender todo, queremos pasar todo a la medida nuestra. Todo debe ser como nosotros pensamos que debe ser. Y otra inteligencia y otra conciencia debe actuar como nosotros creemos que debe actuar, no como puede actuar en sí. Y ahí es donde empiezan todos los problemas. Vamos a ver que quizás las otras inteligencias no humanas actúen de una manera completamente distinta a lo que nosotros creemos que se debe actuar. Si los bloques de construcción subatómica no poseen las características de los objetos materiales, ¿qué grado de realidad tiene el mundo en que vivimos? Y la realidad, valga la redundancia, es justamente esta. El mundo que nosotros vivimos, y esto yo sé que cuesta muchísimo entender, pero no porque sea más o menos complicado desde el punto de vista de la teoría, sino porque cuesta meternos en la cabeza que lo que nosotros creemos que es algo firme y concreto, en realidad no es como pensamos que es. David Bohm, y fíjense qué coherente lo que hablábamos nosotros al principio, David Bohm cuando se pone a estudiar justamente el universo, que él dice: yo diría que mi trabajo científico y filosófico
mi principal preocupación ha sido con la comprensión de la naturaleza de la realidad en general y en particular de la conciencia como un todo coherente, que nunca es estática o completa, sino que es un proceso interminable de movimiento y desenvolvimiento. La próxima. No vamos a leer de todo esto, pero básicamente lo que él dice, que detrás de esto que consideramos, esto que estamos aquí para hacerla corta, ustedes lo pueden ir leyendo, que nosotros denominamos el orden explícito, existe básicamente algo que nos une a todo, que sería el orden implícito. Y que existe algo que se llama holomovimiento, que permanentemente pone las cosas en el orden explicado y las vuelve a poner de nuevo en el orden implicado. Y esto va para todo. Va para la materia, va para las cosas, va para la conciencia en todas sus manifestaciones. Básicamente, el ejemplo que daba David Bohm es este. Supongamos que vamos a un acuario y de pronto en ese acuario hay una cámara, o mejor dicho, hay dos cámaras que están enfocando a un pez que está nadando en una pecera. Una cámara lo enfoca de costado y otra cámara lo enfoca de frente. Nosotros pensaríamos que estamos viendo dos peces diferentes, pero nos llamaría poderosamente la atención que cuando el pez se mueve, se va a mover el que está de costado y se va a mover el que está de frente. Y diríamos, qué cosa tan loca. Estos dos animales están siguiendo los mismos movimientos. En realidad estamos hablando de un solo pez enfocado con dos cámaras distintas. Y eso es lo que pasa con nuestro universo. Vemos las cosas como separadas, pero en realidad está todo unido. La próxima. El orden explícito y manifiesto de la conciencia no es, en última instancia, distinto del de la materia. En el fondo son dos aspectos diferentes, en esencia, de un mismo orden global. Esto explica un hecho básico que ya hemos subrayado, a saber, que el orden explícito de la materia es también, en esencia, el orden sensorial general que imprime la experiencia ordinaria en la conciencia. Materia y conciencia es lo mismo. Por lo tanto, cualquier cosa que pueda interactuar con la materia, con nuestra conciencia, y pueda generar una imagen, puede generar también materia, en base a lo que nos plantea David Bohm. La realidad, como explicó en una de sus metáforas, que sería una especie de fantasma, o más bien un holograma gigantesco que está en constante cambio, es lo que él llama holomovimiento. En un nivel más profundo de la realidad, las partículas no son entidades individuales, sino extensiones de la misma realidad fundamental, que tiene sus raíces en lo que es el potencial cuántico u holograma universal. La próxima. El orden implicado, este es el libro de David Bohm, que justamente sería el campo cuántico, que justamente hace que todo estaría unido a otro nivel. Voy un poco rápido para poder ir a otro nivel. La próxima. Esto sería el orden explicado, que es justamente el conjunto de fenómenos físicos, biológicos y psíquicos que acontecen en la realidad sensible y perceptible. Toda la realidad es la existencia promovida por un fondo de energía en incesante actividad, un holomovimiento causal que todo lo genera y lo sustenta. Este movimiento holístico incluye también una dimensión psíquica de la materia. Obviamente no le estoy dando una clase de física, sino que estoy hablando de una parte de los principios para que podamos entender después de qué hablamos cuando hablamos del fenómeno y a qué nos estamos enfrentando. Básicamente, la conciencia está presente en diversos grados del envolvimiento y del desenvolvimiento de la materia, y tal vez sea esa la causa de que los plasmas posean características de cosas vivas. Ya vamos a hablar después, pero David Bohm fue el primero en investigar el tema de los plasmas como una protoconciencia.
una conciencia concretamente. La próxima. Y esto que básicamente nos dice de que al estar todos conectados también está la energía, el espacio y el tiempo y todo el tejido del universo entero, por lo cual significa que el universo, al ser holográfico, el holograma es que en cada partecita está el todo. Por eso dice que quizás en cada porción del universo contiene al todo, y allí podríamos encontrar, por ejemplo, una galaxia en la uña de un dedo, si podríamos saber cómo acceder a ella. Y esto le da sentido al poema, uno de los poemas más famosos de William Blake: ver un mundo en un grano de arena y un cielo en una flor silvestre, tener el infinito en la palma de la mano y la eternidad en una hora. Esta parte del poema de William Blake no es simplemente poesía, es real para la física, porque todo esto lo podemos realmente poder entender de esta manera. El tiempo está comprimido y todo forma parte de un todo. La próxima. Y ahora, para que vean, yo aquí fueron explicaciones rápidas, algunas quizás lo puedan haber entendido, no, pero qué mejor que la imagen de una película para que se pueda entender un poco el concepto que quise decir. Bien, manos a la obra. ¿Esto forma parte de una investigación? Sí, digamos que esta manta representa toda la materia y la energía del universo, ¿vale? Usted, yo, todo. Nada hay más allá, ¿de acuerdo? Todas las partículas, todo. ¿Qué hay fuera de esa manta? Más mantas, esa es la cuestión. La manta es el todo. Exacto, es el todo, ¿de acuerdo? Pongamos que esto soy yo, ¿me siguen? Y tengo 60 y pico años y yo un traje gris y bla, 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 y pongamos que por aquí está usted y tiene, no sé, 21, pelo castaño, etc. Y aquí está Vivian, mi esposa y colega. Y aquí está la Torre Eiffel, ¿de acuerdo? Es París. Y esto es una guerra. Y esto un museo. Y esto una epidemia. Y esto un orgasmo. Y esto una hamburguesa. Todo es lo mismo a la vez que diferente. Exacto. Pero nuestra mente simple lo olvida. Pensamos que todo está separado, limitado. Yo estoy aquí, usted ahí. Y eso es cierto. Pero no es toda la verdad, porque todo está conectado. Porque estamos conectados. Sí. ¿De acuerdo? Ya. Sigamos. Ahora necesitamos aprender cómo ver la verdad manta en todo momento en nuestro devenir cotidiano. Esa es la utilidad de esto. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Porque tengo que aprender a ver la verdad de la manta como un todo en la vida cotidiana. Porque no se querrá perder la verdad con mayúsculas, ¿no? Ajá. En parte ese es el motivo, porque ha venido hielo aquí. Eso es lo que intento explicarle, aunque le costará un poco entenderlo, claro. Pero esto le ayudará. Ya, pero ¿cómo? Cuando entienda la verdad manta, se podrá relajar, porque todo lo que siempre ha querido ser o tener, lo será y tendrá. ¿Qué le parece? Suena muy bien. De acuerdo, entre. La próxima. La imagen de la película Extrañas Coincidencias, y Dustin Hoffman resume perfectamente lo que traté de decirles en toda esta explicación un poco más larga con fundamentos de la física, pero para que ustedes vean que no es simplemente una película, justamente es que en realidad todo justamente forma parte de la verdad manta y todo estamos conectados. Y esto nos va a servir para poder entender por qué quizás esos plasmoides que hablaba Daniel podrían estar conectados con las nubes de Korineski, que tienen más de 4.000 millones de años, y con todos los plasmas que hay en el universo, y con un plasma muy especial, que es también más allá de los plasmoides, también puede crear plasmoides. Y un plasma muy especial, porque todas las culturas han hablado de él. La próxima. Esto es otra prueba para ver de que nuestros cerebros están conectados, la mostrábamos el año pasado también. Es un paper científico, concretamente, que dice que cuando dos personas están hablando, concretamente un estudio del 2017, durante la comunicación verbal entre dos personas, las ondas cerebrales de esas dos personas se sincronizan entre sí. Quizás se lleva a cabo una actividad muy similar durante la transferencia telepática
efectivo utilizando la comunicación no verbal. Un estudio del 2015 de la revista Neurociencia observó que los campos eléctricos son capaces de mediar en la propagación. Los campos eléctricos son capaces de mediar en la propagación de las ondas neuronales autogeneradoras, que alguna vez se pensó que estaban confinadas solamente a la transmisión sináptica y las uniones comunicantes. Vuelvo a repetir la frase porque nos va a servir para después. Los campos eléctricos son capaces de mediar en la propagación de las ondas neuronales. Y estuvimos hablando toda la tarde de electricidad, de transmisión de energía electromagnética, etc. Estamos pensando esto. Los experimentos cuánticos demostraron que una partícula no puede manifestarse en la realidad tal como la conocemos si no es observada. Este efecto se llama efecto observador o colapso de onda. La próxima. Y nosotros, nuestro grupo que teníamos allí por los años 90, no sé cuántos años, porque no me voy a poner a sacar la cuenta ahora, básicamente por eso. Teníamos un grupo que se llamaba justamente CIFO, Círculo Investigador del Fenómeno OVNI, y en los años 90 teníamos una corriente que le dimos en llamar ufología racional, que decíamos: los representantes de esta corriente consideramos que se está en presencia de un fenómeno único y original, plagado de aspectos subjetivos, como son los testimonios y las investigaciones efectuadas, siendo que estas últimas se realizan con preconceptos ya establecidos. Además, sostenemos que es imposible acceder directamente al fenómeno para investigarlo, dada la fugacidad del mismo. Por lo tanto, el único nexo que nos une con el fenómeno es el testigo, y a su vez esta manifestación que visualiza dicho testigo es única e irrepetible, ya que la experiencia, los experimentadores, es personal, individual, determinando ello que cada potencial testigo observará y asimilará de diferente manera una experiencia ovni. La misma se refiere a diversos fenómenos que son parte de un todo, que genera algo mayor, que es diferente a lo que habíamos concebido alguna vez, pero que presenta una singularidad total y natural, y que por la fuerza del obvio nunca le habíamos prestado atención. Hablamos de un fenómeno que se mimetiza con el entorno, un poco lo que decía Daniel, que tiene una localidad, una geografía, una forma particular de presentarse, que se mezcla con las creencias populares, que asume distintas formas. Daniel hablaba de espíritus, muertos, ángeles, y que ha sido mencionado por todas las culturas, es lo que decía Daniel también, a lo largo de la historia humana, y por lo tanto es transhistórico. Nosotros hablábamos de esto en 1990, hace 34 años atrás. Recién hablábamos en la puerta con un amigo que hablábamos del libro Los Extraños, que Juan había traído 2 ejemplares que quedaban de aquella época, y que justamente en aquel entonces, bueno, un poco lo que nosotros planteábamos en aquella época no se comprendía mucho, por eso para nosotros es un gran honor, un gran gusto, una gran alegría poder estar hoy aquí compartiendo este tipo de ideas que tuvimos allí a lo lejos. Plasma. Hoy se habló toda la tarde de plasma. Vamos a ver que la próxima, que parece que no estaba hasta que lo empezamos a nombrar, estaba y mucho más presente de lo que nosotros creíamos. Un ejemplo lo estuvo dando hoy Daniel, ¿no? Esto es una parte del Génesis, capítulo 1.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: haya luz, y hubo luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas la llamó noche, y fue la tarde y la mañana el día primero. Génesis capítulo 1. Dios se movía sobre la faz de las aguas en el principio de la creación. Mayo del 2021, paper científico, está aquí al lado. Investigadores de la Universidad de Copenhague han descubierto que la primera materia tras el universo, tras el Big Bang, era el plasma de quarks gluones, que era en realidad un fluido parecido al agua. El Génesis, que hablaba de Dios moviéndose por las aguas, los científicos descubrieron que la primera materia era agua, pero no cualquier agua, era un plasma. Y el plasma ocupa el 99% del universo. Y el año pasado arrancábamos hablando de este tema con esta imagen, la próxima, y con esta imagen, que algo de ello presentó Daniel, con la portada del New Journal of Physics, donde Tisitovich justamente es lo que le comentó hoy Daniel, que hablaba concretamente en este paper científico que los plasmas son candidatas a materia viva inorgánica que puede existir en el espacio siempre que ciertas condiciones le permitan evolucionar naturalmente. Con esto abríamos el Congreso del 2022 el año próximo, y también con esto. Este trabajo presentado en el Journal of Cosmology, donde Chandra Wickramash, no sé qué, y Robert Temple, al cual hacía referencia Daniel, presentaban este trabajo donde concretamente decían que las nubes, esta es una representación, las nubes de Korineski, que están en el punto de Lagrange L4 y L5 entre la Tierra y la Luna. El punto de Lagrange es un punto donde la gravedad no afecta lo que está ahí, o sea que queda estático, está quieto. En ese punto existen las nubes de Korineski, que tienen el tamaño de 9 tierras y que tienen entre 3.000 y 4.000 millones de años y que están llenas de plasmoides. Por lo cual, en este trabajo lo que dice Robert Temple y Chandra era nada más ni nada menos que el ayudante de Fred Hoyle, que fue el que lanzó la teoría de la panspermia, es decir, que la vida vino del espacio exterior. Presentaban este trabajo, donde en este trabajo planteaban concretamente la posibilidad, son dos científicos en un Journal de Cosmology, la posibilidad de que el plasma sea una estructura no solamente viva y autoorganizada, sino también consciente. La próxima. Y esto es un paper que nos sorprendió en enero de este año, porque todo este grupo de científicos hablaban concretamente que los plasmas estaban involucrados en los FUFITES, en los WAPS y demás, y son, la próxima, son muchas de las fotos que mostraba Daniel, que son fotos tomadas desde la estación espacial. Si bien este paper movilizó un montón de cosas, porque fue la exposición aparentemente, la irrupción aparentemente muy concreta de que un grupo de científicos estaba hablando de que los plasmas eran conscientes, debo hacer caso a alguien que es una autoridad en esto, que es Massimo Teodorani, donde 3 días después que saliera este paper, donde él estaba muy contento porque había salido, Teodorani dice que hace días estaba muy emocionado al ver a publicarse este trabajo. No se lo voy a leer para no hacerlo muy largo, pero básicamente lo que dice Massimo Teodorani, una autoridad, como lo nombraba Daniel más temprano, básicamente lo que dice que es un paper que está publicado en una revista que no le da bolilla a nadie, sería como una revista muy interesante, que comete un montón de errores
desde el punto de vista de lo que dice uno y lo que dice otro. De que hay dos de los que figuran allí que son figuras controvertidas dentro del ámbito científico. O sea, y termina diciendo, la hipótesis del plasma vivo es sumamente interesante, hay que seguir investigando, pero ojo con que se empiece a vulgarizar, por decirlo de alguna manera, algo que puede ser una revolución para la ciencia al ser publicaciones de tan baja calidad como esta. La próxima. Y el plasma empezó a nombrarse curiosamente para todos aquellos que investigamos desde hace muchos años los ovnis. ¿Quién fue el primero de hablar de plasma como origen de los ovnis? Nada más ni nada menos que el escéptico en la década del 60, Phyllis Klass. Phyllis Klass, un conocido escéptico, planteaba justamente que los ovnis eran bolas de plasma. Claro, en aquel momento todo le saltábamos al cuello a Phyllis Klass, porque nosotros estábamos con toda la idea de las, como decían también, de las naves y demás, y Phyllis Klass decía son bolas de plasma. Y hoy decimos, mirá vos, Phyllis Klass, lo que se largó a decir, bolas de plasma, mirá vos. En 1967 el escritor americano Vincent Gaddis, este señor, se ocupó del tema y escribió el primer libro dedicado por entero a las luces misteriosas. Se llamaba Mysterious Fires and Lights. Otros investigadores surgieron algunos patrones, también relacionando fallas geológicas y fluctuaciones magnéticas. En el 68, John Keel y el francés Ferdinand Lagarde señalaron de forma independiente que los avistamientos de ovnis tienen que estar representados en áreas donde hay actividad geológica y anomalías geomagnéticas. Y en él, reafirmando los hallazgos de Charles Ford en 1923, que hablaba de la correlación entre las bolas de luz y los terremotos. Lagarde escribió un libro en los años 70 y la imagen se volvió más compleja durante la década del 70, ya que no solo el geomagnetismo parecía estar involucrado en la aparición de ovnis, sino que también los ciclos de actividad solar. Se encontró en particular que había una correlación significativa entre los avistamientos de ovnis y los altos niveles de actividad solar. Power y Ballet, en 1975, fue confirmado años más tarde por el investigador sueco, utilizando un extenso conjunto de datos proporcionados por Hynek y otro estudio de Jacques Vallée, que procedió a hacer un análisis de contenido computarizado de un gran número de informes de avistamientos de ovnis y encontró que casi todos los casos tal evento comenzó por la percepción de una luz. Este hallazgo estaba agregando credibilidad a la noción que las bolas de luz y los ovnis están vinculados. Yo les decía que el primero que empezó a investigar los plasmas fue justamente David Bohm, que lo veíamos anteriormente, y en aquel laboratorio de Berkeley, Bohm empezó lo que se convertiría en su obra cumbre de los plasmas. Descubrió asombrado que cuando los electrones estaban en un plasma, dejaban de comportarse como entidades individuales y empezaban a comportarse como si formaran parte de un todo mayor e interconectado. Aunque pareciera que sus movimientos individuales eran aleatorios, cantidades inmensas de electrones eran capaces de producir efectos sorprendentemente bien organizados, como si fuera una criatura ameboide. El plasma se regeneraba constantemente y cercaba con un muro todas las impurezas, al igual que un organismo biológico. Aquel mar de electrones estaba vivo. David Bohm fue el primero en la década del 60 que habló de la posibilidad del plasma como una protoconciencia, un elemento vivo y consciente, la próxima, y que justamente genera estos plasmas complejos polvorientos a partir de las micropartículas de polvo. Estas se autoorganizan formando estructuras similares al ADN en formas de cristales, son los llamados cristales de plasma, y esto nos llevaría a pensar quizás que la doble hélice es la estructura fundamental de la vida orgánica y de la vida no orgánica en todo el universo.
trabajo es del amigo del ahora Kripater, el que lo echaron. Kripater, ¿no? Bueno, sí. Kripater. Sí, yo con las pronunciaciones cada vez golpeo. Básicamente es un trabajo que él recogió una información del 96 al 2023, donde habla de que el 52% de las observaciones son orbes, ya sea de luz u orbes con apariencia metálica. La próxima. La próxima. La próxima. Y estos orbes de apariencia metálica probablemente también podamos encontrar una explicación, el por qué tiene una apariencia metálica. Y tiene que ver con este aparato que está aquí, que es una trampa de Penning, que es un dispositivo para el almacenamiento de partículas cargadas utilizando un campo magnético homogéneo. Los autores describen cómo los iones en la trampa forman un plasma no neutro si la densidad de iones es lo suficientemente alta o se almacena a temperaturas suficientemente bajas. Lo interesante de esta trampa de Penning, la próxima, es que es esta nota, este paper científico del año 1995, donde dice que en varias simulaciones por computadoras con menos de unos pocos miles de iones fríos en una trampa de Penning, lo que decíamos recién, lograron que los iones finalmente se congelaron en capas esferoidales concéntricas en lugar de planos. Cada capa esferoidal constaba de una red hexagonal bidimensional distorsionada. Concretamente, ¿qué quiere decir este paper? Que los plasmas formaban una capa que era capaz o que es capaz de poder reflejar la luz y tener la apariencia de un objeto metálico, como los orbes con forma metálica que se ven. Es decir, que no solamente serían luces que se ven por la noche o en el día, sino que también los plasmas podrían tener una apariencia metálica a partir de esto que le decía yo, de la capa de Penning. La próxima. Y este señor, no sé, seguramente Fernando, no sé dónde estás, pero sabrás algo de este señor, el doctor Salvador País. Salvador País es un ingeniero con un currículum muy particular, vos también, Andrea, lo conocés, muy particular, que en este momento fue trasladado a la Fuerza Espacial de Estados Unidos. Este señor presentó un montón de patentes de distintos tipos de aparatos, que en realidad las patentes fueron presentadas por el secretario de la Marina de Estados Unidos. Nunca se llegó a lograr nada, aparentemente es desinformación, y nadie sabe muy bien de qué se trata lo que hace este señor. Estos son algunos de todos los aparatos. Dispositivo de fusión por compresión de plasma, generador de campo electromagnético, una nave que utiliza un dispositivo de reducción inercial, la próxima. Y lo que más me interesa particularmente es esta patente, de la cual, fíjense esta forma, porque esta forma particularmente a mí me llama mucho la atención, no porque este invento esté dando vuelta, sino porque puede ser una forma de cómo funciona el plasma, o que lo que se ve adentro de un plasma también puede tener esta forma de cruz. La próxima. Básicamente este es un generador de campo electromagnético y método para generar un campo electromagnético. Lo que dice este trabajo es que para hacer este motor se necesita hacer una carcasa, un generador electroestático que justamente cumpliría la misma forma de esa carcasa que estaba anteriormente. Y esto que les voy a hacer escuchar ahora, para mí tiene un sentido muy particular, porque tiene varios componentes esta historia que van a escuchar ahora. Primero, porque esta historia es del año 1942 o 1946. Segundo, porque estaríamos ante un testimonio donde una persona está a 1 o 2 metros de una bola de plasma y la puede observar en perfecto detalle. Tercero, porque este caso me llevó a conversar con Juanjo Benítez con respecto a una característica especial, de lo cual hoy algo
algo abrió, justamente esta mañana hablaron de este tema. En cuarto lugar, ¿por qué este dibujo de lo que vio con esta estructura se encontró en un cuaderno que tenía esta persona que falleció hace unos pocos meses y que aún en sus últimos momentos, siendo que el caso data de cuando tenía entre 8 y 10 años, todavía seguía dibujando lo que había visto y ahora van a escuchar el testimonio. Y en sexto, séptimo lugar, porque esa persona fue o es mi suegro. ¿Podemos escuchar? Demora un poquito. No, ponelo que demora un poquito porque el video... Ya arranca. Esto fue en Calilegua, en Jujuy. Sí, demora un poquito. Me daba corriente, me empujaba, no me dejaba que me arrime. Entonces yo me he vuelto loco, lo quería pillar y he hecho una fuerza barra y me salió un paso cortito, no un paso normal. Entonces me acerqué más o menos unos 40 centímetros y cuando me acerqué le clavé la vista en el medio, para ver qué era la pelota de luz, qué lo que daba, ¿no? Y alcancé a ver una cruz así, con los filos muy delgados y como un crucifijo, porque no se notaba, porque el avión tiene una parte más larga y una parte más corta, igual que la cruz, ¿no? Pero eran las terminaciones, no se veía nada sobresaliente, sino se veía todo así, finito, así, ovalado, ¿entendés? Y eso era color oro, fuerte. Bueno, básicamente lo más significativo ya está, lo que sucede después es que estamos hablando de 40 centímetros que se acercó para ver la estructura que veíamos recién. Y después eso salió volando hacia arriba y se fue. Y yo les decía que esto me había llevado a un intercambio con Juan José Benítez, porque cuando le comenté este caso me dice, yo tengo muchos casos de chicos, porque lo que le comenté también era la característica que tenía mi suegro, que tiene que ver con esta nota que está acá en la revista Gente. Dice, Jujuy, auto que anda a gas, que era inventor y que tenía una gran capacidad. De hecho, en la fotografía anterior, la anterior, esto, Casanistrón, que fue el dibujo que se encargó, muy probablemente haya sido el motor que haya estado ideando. Y Juanjo, para adelante. Juanjo Benítez me decía que él tenía muchos casos de niños que habían tenido un encuentro cercano con una luz, con una esfera, y se había desarrollado la inteligencia, se había desarrollado la capacidad creativa y demás, que era un poco como lo que contaban esta mañana con los chicos estos del Amazonas. A lo cual yo le decía, no, porque mi suegro se lo vio de grande. Resulta que cuando fui a recabar la información, me dijo que justamente la edad había sido entre los 8 y los 10 años que él tenía. Y uno de los motivos, o sea que me enteré después de lo que me decía Benítez, y una de las cuestiones importantes de esto es que inventó el auto a gas, que aquí lo ven con una garrafa, que eso es real, es la nota de la revista Gente, y aquí están todos los otros inventos, Víctor Pastor y sus inventos, que lamentablemente
no lo patentó, porque si lo hubiese patentado estaría quizá hablando aquí, yo no, en realidad mi esposa, pero estaríamos hablando de otra manera si lo hubiese patentado, ¿no? Lo concreto es que el motor que él armó después se lo sacó la dictadura, o sea, era el año 77, esta nota de gente, y le sacó el motor los militares concretamente, la próxima. Y aquí son otros de los motores, de los inventos que tenía un avión, la próxima, y una especie de plato volador o nave que le estaba mostrando justamente a mi hija, mostrando la carpeta con todos sus inventos. Los inventos funcionaban, no eran que no funcionaban. O sea que esta cuestión de la creatividad, al tocar determinadas ondas cerebrales, obviamente alguna fuerza lo paró a él, porque lo describe claramente que le costaba dar un paso. En este caso, y los mismos casos que me comentaba Juan José Benítez y le comentaba Ishtar hoy, se dio el caso quizás de aumentar la creatividad. La próxima. Y finalmente, Paul Devereux dice que durante el día los plasmas suelen parecer bolas o discos metálicos rodeados por un brillo halo. Cuando se ven a estas luces, a menudo parece como si hubiesen colocado un objeto metálico en la luz. La descripción encaja perfectamente con la luz del plasma. El ejemplo más familiar para muchas personas, una falsa apariencia metálica causada por un medio suspendido en otro, es el brillo plateado de las burbujas que se ven bajo el agua. La próxima, que sería esto, que en realidad no son objetos materiales, sino que son burbujas de agua, pero adquieren esa forma. Niels Bohr dice, lo que viene ahora, voy a tratar de ir a 200.000 kilómetros por hora, casi la velocidad de la luz, pero no tanto. Esto dice Niels Bohr: todos estamos de acuerdo en que tu teoría es una locura. La cuestión que nos divide es si es lo suficientemente loco como para tener posibilidad de tener razón. Y todo tiene que ver con el prólogo de un libro que hace este señor, Eric Davis, físico, compañero de Jacques Vallée, y acá viene lo otro, porque estuvimos hablando de plasmoides, estuvimos hablando de luces de la Tierra, estuvimos hablando de las nubes de Kolileski, pero ahora vamos a hablar, ¿qué tal si las estrellas podrían ser conscientes? Eso suena evidentemente absurdo, pero esto es solo absurdo a primera vista, dada la suposición científica largamente acariciada de que solo los seres vivos son conscientes y no la materia no viva, y mucho menos una enorme bola de plasma densa, caliente y de tamaño astronómico. ¿Cómo pueden las estrellas ser conscientes si no son seres vivos? Esa es precisamente la cuestión que aborda el libro al que hace referencia, y los autores hablan de esto, y que las estrellas se llaman concretamente estrellas volitivas. Y, a ver, anda pasando y yo voy contando qué se trata de esto. Este es el señor, es un físico, Greg Makloff, y este es el libro. Luz de estrella, estrella brillante, son las estrellas conscientes. Concretamente, lo que, antes de ir a lo que él plantea, vamos a hablar de este señor brevemente. Erich Hansch, 1929-1980, murió pobre, en la pobreza total y absoluta, en una habitación de Berkeley. Y Erich Hansch es lo que hoy justamente Daniel hablaba, diciendo con esa fotografía del universo, si era posible que el universo fuese un ser vivo y consciente. Y sí, Daniel, sí. Justamente este señor, que es un físico, plantea que el universo es muy probablemente un ser vivo y consciente porque tiene la capacidad de autoorganizarse. Y si algo que se autoorganiza es un intercambio constante de materia y energía entre una estructura en desequilibrio estable que nunca descansa. Hansch denomina esta autorrenovación autopoiesis y define esas estructuras como estructuras disipativas. Toda estructura disipativa es un ser vivo porque intercambia energía con el medio. La próxima. En este libro plantea su teoría y va desde un organismo unicelular a un organismo mucho más complejo y hasta finalmente algo como son las estrellas. Concretamente plantea que las estrellas, a diferencia de la estructura disipativa, obtienen energía de procesos termonucleares,
en lo profundo de su interior y no del intercambio con el medio ambiente. Sin embargo, la capa de convención justo debajo de la fotósfera estelar, en la que la energía se filtra hacia arriba para eventualmente irradiarse hacia el espacio, podría construir una estructura disipativa. Por lo tanto, ser un ser vivo. Las estrellas parecen evolucionar durante largos periodos de tiempo de una manera que parece optimizar la velocidad a la que la materia se transforma en energía. Al igual que las estructuras disipativas a nivel molecular orgánico, cada estrella demuestra rasgos de individualidad, regula procesos y dimensiones independientes de su entorno. La próxima. También las estrellas tienen la característica de tener canibalismo galáctico. Las galaxias más grandes se comen a las galaxias más chicas, y se supone que si este proceso pasa, que de hecho pasa, es muy misterioso que las grandes galaxias puedan mantener sus formas simétricas después de episodios tan repetidos de atiborramiento sin alguna forma de autoorganización. La próxima. Esto es la parte de la evolución que hace Janos. Próximo. Desde los genotipos y demás, y hay otro físico, Lee Smolin, físico teórico estadounidense, concretamente habla de que sugiere que el colapso de los agujeros negros da como resultado el surgimiento de nuevos universos. Si una estrella de neutrones se vuelve, lo está diciendo un físico, a ver, lo está diciendo un físico. Si una estrella de neutrones se vuelve consciente, como si estaría diciendo vamos a pasear al parque, mientras se contrae hacia el agujero negro, tal vez este campo de información consciente se preserve, luego se modifica para convertirse en el campo de protoconciencia del universo hijo. Y esto tiene que ver con que justamente estas estructuras, la próxima. Esto es otro trabajo bastante cuestionado, físico, Hassim Haramheim, pero plantea que no sería extraño, digamos, que la conciencia esté presente en todos los dominios del universo. La próxima. Clement Vidal, estoy mostrando todos científicos que están hablando de que las estrellas son conscientes, o pueden ser conscientes. Clement Vidal, afiliado a la Universidad Libre de Bruselas, encuentra que esta clase de objeto celeste cumple muchos de los criterios de lo que indica que las estrellas y quizás otras estructuras no orgánicas deberían clasificarse como formas de vida. Concluyen que la naturaleza fractal de estas construcciones respalda el concepto de que el universo es un sistema autoestructurado. La próxima. Y este es el trabajo de paper de 2020 de Malgoff, que decíamos recién, y básicamente le explico esto. La estrella, al igual que cualquier ser, tiene un proceso de nacimiento recorrido a lo largo de la vida, decadencia y muerte. Y hay estrellas que, llegado a determinado nivel, aparentemente adquirirían conciencia. Y no todas las estrellas lo hacen, sino las estrellas frías azules como el Sol, que tienen la posibilidad de que a determinado momento, donde puede existir una capa de moléculas en su superficie, que de hecho esto está visto con espectrografía, moléculas de monóxido de carbono y otras sustancias, en ese momento, ahí sería cuando adquieren conciencia. O sea, no todas las estrellas y no en todo momento. Así como los chicos, que van naciendo de a poco y van adquiriendo conciencia a medida que van creciendo. Justamente, Greg Maxwell, lo que habló de autoorganización, es un astrofísico, él habló de la discontinuidad de Parenago. Concretamente, la discontinuidad de Parenago es un momento en el cual los sistemas solares, dando una vuelta alrededor de nuestra galaxia, hay un momento que se aceleran. ¿Y por qué se aceleran? Porque justamente ahí es donde se llaman estrellas volitivas. Lo hacen a propósito, para poder, estamos hablando de millones de años, para poder ir más rápido. ¿Y cómo lo hacen? La próxima. Generalmente son las estrellas que están en los brazos de la galaxia,
se llama discontinuidad de Parenago y producen la distribución de temperatura estelar donde se hacen patentes las líneas espectrales moleculares. Maldorf creía que era un fenómeno local, que solo pasaba dentro de los 250 millones de años luz a la redonda. Se probó por una sonda, la sonda Galileo, que esto se produce en toda la galaxia y más allá también. Es decir, a todas las estrellas que llegan a ese momento en que podrían tener moléculas en su superficie, presentan la discontinuidad de Parenago, aprietan el acelerador. ¿Cómo lo hacen? A partir de esto que está aquí. La mayoría de las estrellas chicas largan chorros bipolares, un chorro de energía y masa para un lado y otro chorro de energía y masa para otro lado. Estas estrellas que están llegando justo a ese momento largan un chorro unipolar que les permite ir equilibrando el movimiento y la velocidad hacia dónde van. La próxima. Esto nos lleva en distintos axiomas. El axioma 1, existe un campo universal de protoconciencia. El axioma 2, las estrellas con cantidades significativas de moléculas son conscientes. La próxima. La abolición es un aspecto de la conciencia estelar que podemos observar, porque no tiene explicación de otra manera, esta discontinuidad de Parenago, que es un hecho concreto, solamente que la estrella sea consciente. La próxima. Y ahora vamos a entrar en esto brevemente, pero ¿qué queremos decir con esto? Que ya no solamente estamos hablando de los plasmoides, sino que estamos hablando de estrellas como nuestro Sol. Estamos hablando que nuestro Sol puede ser una estructura viva y consciente, y que, según lo que creo y basándome en lo que hablamos, que todos formamos parte de una misma cosa, y que todos, por esto que se llama entrelazamiento cuántico, estamos todos unidos, es muy probablemente que la conciencia de miles de millones de años de evolución tenga un sentido de conciencia colmena, y que la información que tiene ese plasma, que es el Sol, como en los plasmoides y con las luces que aparecen en los campos de distintos lugares del mundo, estén interconectadas. Y es probable también que no todas, sino que hay algunas que son más chiquititas bebé y otras son más grandes y son más crecidas. Pero esto nos está probando no solo que el universo es consciente, sino que también nuestro Sol es consciente. Y nuestro Sol fue considerado no solo por dar la vida, quizás también porque los antiguos creían que era una estructura viva. Y si todos los plasmas están conectados, la luz de una vela o el fuego también es plasma. Y todas las culturas han prendido velas para tener una intención. Quizás la intención que pongamos en esa vela, que se carga de algo que para mí es la clave de todo esto, como hablábamos con Juan hace un rato, es la emoción. La emoción es lo que quizás sea el nexo o la llave para el entendimiento con estas conciencias no humanas. Quizá cuando cargamos de emoción a ese plasma de la vela, estemos comunicándonos de alguna manera con ese plasma mayor que es el Sol y que son las otras estrellas. La entidad de DMT, básicamente, la próxima. ¿Qué es la DMT? Bueno, tema complejo, voy a ir volando. Básicamente es una sustancia que se llama dimetiltriptamina. Está en el cerebro de todos los mamíferos, la tenemos en nuestro cerebro y nos permite entrar en otros mundos, total y completamente armado. Pero no son mundos simplemente de una alucinación, son mundos que aquellos que están en la experiencia lo describen como más real que la realidad. Y no solamente eso, sino que en ese mundo está plagado de entidades conscientes que interactúan con la gente que hace la experiencia. Es la más simple de las moléculas psicodélicas, produce lo que se llama el flash DMT. En el momento que ustedes fuman DMT, externamente me refiero, ya la tenemos, ¿sí? No voy a hablarles de lo que hablé en el congreso pasado de cómo actuaría la DMT en nuestro cerebro, la nuestra que tenemos, pero el flash DMT
Nuestro cerebro está tan preparado para trabajar con esta molécula que automáticamente nos dispara a otro mundo. La próxima. Este otro mundo básicamente ya está, y lo único que hace la DMT externa es justamente llevarnos a esa otra realidad. No vaya tan rápido, ¿no? Es que no voy a poder, si no, lamentablemente, si no... Es un desperdicio. Y pero no se puede. No puedo de otra manera, sino lamentablemente. Bueno, básicamente lo que les quiero decir con esto es que nuestro cerebro tiene armado el sistema, nuestro mapa, para poder, así como tiene armado el mapa para ver este mundo, tiene también armado el mapa para entrar en el mundo de la DMT. Cuando la serotonina deja de ser el transmisor que comanda todas las comunicaciones y el transmisor pasa a ser la DMT, la próxima. Básicamente, como les decía, este potencial mundo, cuando entra la DMT en juego, se transforma en el mundo DMT, si no, no podría funcionar esto, que apenas uno hace la aspiración de DMT, vuela al otro mundo, la próxima. Y en la antigüedad muy probablemente hayamos tenido un sistema durante el día serotonina y durante la noche DMT para entrar en ese mundo, entrar en contacto con esas inteligencias no humanas y allí en la prehistoria obtener información que iba a servir para la caza o para descubrimientos de distintos artefactos tecnológicos. La próxima. Son características de la DMT, lamentablemente la vamos a ir pasando. Justamente es un poco lo que les vengo diciendo. Se calcula que sería un neuromodulador ancestral. Y Dennis McKenna dice que fue Terence McKenna, que fue un investigador que está muy metido con todos estos temas, dice: hay que tomar esto con seriedad. En otras palabras, eso de solo es una alucinación, esa pendejada no es cierta. Es decir, la realidad no es más que una alucinación, ¿no sabían? Eso invalida la frase de solo es una alucinación. Lo que tenemos aquí, amigos, es algún tipo de entelequia inteligente que por alguna razón está ansiosa por comunicarse con los seres humanos. La próxima. Siempre se pensó que a partir de Terence McKenna se habló de que había entidades en el otro lado, por decirlo de alguna manera. Lo concreto es que este señor, en 1956, la próxima, descubrió que la DMT era una sustancia psicoactiva. Y lo que sucedió es que a partir de ese momento, que tuvo una serie de sintomatología, viendo figuras geométricas y demás, resulta que empezó a hacer un estudio científico que lo hizo en el año 1968 con los médicos que trabajaban en el hospital donde él trabajaba. Terence McKenna empezó a trabajar en la década del 70 con la DMT. Este señor hizo su primer trabajo en el año 1958. ¿Y saben qué? Muchos de los médicos que estuvieron participando de ese momento vieron entidades justamente cuando entraban en esos otros mundos. Es decir, las entidades conscientes de la DMT están mucho tiempo antes de lo que planteó McKenna. Son distintos tipos de experiencias que tienen distintos médicos que fueron de todos esos experimentos. Porque quiero llegar básicamente donde es lo más interesante, o que mejor dicho, donde podemos mostrar la próxima. Bueno, distintas teorías, no es importante esto, o sí, pero bueno, amigos, aquí ahora a un cuarto de distancia está rugiendo un universo de inteligencia activa que es transhumano, hiperdimensional y extremadamente alienígena. La próxima. Y esto que vamos a ver ahora son... La próxima. Son lo que se ve. Entidades geométricas, que son las más simples, espirales fractales, entidades animales,
que tiene un aspecto realista, donde acá pueden verse desde felinos, insectos, mantis religiosas muchas veces, entidades humanoides que tienen una forma humana o similar, elfo, duende, hada, ángeles, entidades transdimensionales, son las más raras y misteriosas, consisten en formas indescriptibles o cambiantes que desafían las leyes de la física y la lógica, pueden tener un aspecto terrorífico maravilloso. La próxima. Y estos son todos los trabajos del 56 que se hicieron con DMT, donde vieron entidades. Vamos. Y me voy a detener, la próxima, son todos los trabajos, 2019, 2021. Aquí están las tapas de los papers. La próxima, son las tapas de los papers. Básicamente, los primeros estudios que se hicieron, la próxima. Básicamente, el anterior. Este trabajo recogió la información de 2.561 personas y la mayoría de los encuestados indicaron que la entidad con la que se contactaron tenían los atributos de ser consciente, inteligente y benevolente. Existía en alguna dimensión real, pero diferente de la realidad. Y seguía existiendo después del encuentro. La próxima. Otro trabajo, un periodo de 10 años, de 2009 al 2018. 3.778 experiencias, y de estas 3.778 experiencias, la próxima, los encuentros con entidades fueron el 45%, principalmente un fenotipo femenino, incluyendo seres reptilianos, insectoides, seres mitológicos, incluidos elfos y demás. Las interacciones fueron predominantemente positivas, se identificó una interacción de tipo acompañante y aspectos gratificantes adicionales, incluida la sensación de familiaridad y aceptación y eliminación del miedo a la muerte. La próxima. Esto es parte del trabajo. La próxima. Y aquí vemos también los resultados, y aquí vemos que en este trabajo el encuentro con seres fue el 94% de los informes. La próxima. Y la discusión de este trabajo, justamente estamos hablando del 2021, fíjense lo que dice. El análisis de la experiencia de DMT y los encuentros con entidades y otro tipo de experiencias extraordinarias que implica tales encuentros. Estos incluyen abducción extraterrestre, experiencia folclórica, chamánica y cercana a la muerte. A la luz de tales hallazgos se discute los mecanismos neuronales involucrados. La próxima. Cosas que se ven, mundo del payaso, que lo he visto en persona. La próxima. Familiaridad, son distintos testimonios que hablan de la familiaridad. Es como que los seres lo reciben a uno como si estaría ahí. Nosotros tuvimos 20 años trabajando no con DMT, pero sí con ayahuasca. O sea, muchas de estas cosas las vimos en particular, y mi amigo Juan Acevedo, que está allá arriba, con la mantis religiosa tuvo una experiencia más que particular. Después, si quieren, mañana le preguntan. La próxima. Explorando otros mundos, distintos lugares del universo. La experiencia con las mantis religiosas, los insectoides. La próxima. Y algo que es fundamental, que es el tema, por el punto anterior. No voy a comentar la experiencia, no la voy a comentar. Lo dejo aquí para otra vez, me queda el tema para otro congreso. Lo que es importante ver aquí es que en estas experiencias de encuentros de DMT con entidades hay mucho hincapié, y se hace mucho hincapié en el tema de los ojos. Y vaya casualidad que son los ojos lo más significativo de las experiencias con estas entidades tipo grises. Vamos a pasar, vamos rápido, que llegamos a las cosas donde dice conclusiones. Seguí pasando. Seguí pasando, seguí. Esto, para un cachito acá, esto es muy interesante, simplemente una mención, DMTX. La próxima. Los científicos del Imperial College de Londres están realizando experimentos, justamente 2016, 2018, 2021,
donde hacen un bolo de infusión intravenosa, como si fuese una anestesia, para que la persona permanezca más de 20 a 30 minutos en ese otro mundo e intentar de alguna manera lograr una interacción con esas entidades. La próxima. Estos son algunos de los resultados que sostuvieron ahí. Vamos. Y las conclusiones. Axiomas. Hay un claro vínculo entre los avistamientos de ovnis y la energía electromagnética, aunque no sobre los ovnis per se, fue traído por investigadores de ovnis que notaron que los efectos psi y el electromagnetismo tienden a estar vinculados de manera similar a cómo los ovnis y el electromagnetismo se vinculan. Es esencialmente una continuación lógica del segundo tema. Se observó que los efectos psicoquinéticos, como los fenómenos poltergeist, tienden a compartir muchas similitudes con la experiencia ovni. Entre estas similitudes se encuentra el controvertido tema de la materialización y desmaterialización de objetos. Básicamente, la conclusión, esto sí lo quiero leer, los plasmas y la forma de luz basado en plasma pueden ser una forma de vida inteligente no humana o simplemente proporcionar el entorno por el cual otros tipos de conciencia, como las que acabamos de ver, pueden emerger al espacio-tiempo normal desde un nivel de existencia más profundo. Es probable que estas inteligencias transdimensionales también puedan usar sistemas entrelazados de partículas que se manifiestan en entornos de plasma para manipular el entorno electromagnético local. Esto sería donde funcionan. La próxima. Esta no lo vamos a escuchar, es la experiencia de Diego Escolar. Yo le pedí a Diego Escolar que me dijera cuáles eran las emociones que tuvo cuando tuvo la luz a esa distancia que se ve ahí aproximadamente, allí en el lugar donde está él, en la Pampa del Leoncito. La próxima. Esta imagen, tanto con el color y la forma, pero un poco más debajo, yo con él estuve intercambiando mensajes y mandándole figuras de la inteligencia artificial para ver cuál se aproximaba más a la experiencia que él tuvo allí, y es esta. Tanto en distancia, me dijo que era un poquitito más puntiagudo esto y un poquito más cerca del suelo. Así es lo que él vio a esa distancia. La próxima. Axioma. Los encuentros extraordinarios, sean de la naturaleza que sean, representan un evento traumático, entendiendo trauma como un acontecimiento repentino e inesperado, imposible de manejar, que perturba el bienestar de la persona que lo vive y la persona puede estar afectada psicológicamente. Es muy claro, como bien lo deja expuesto el relato de Diego Escolar, que de alguna manera el fenómeno busca atenuar las consecuencias del trauma. En caso de no lograrse o no integrarse la experiencia espontáneamente, aparecerán los síntomas físicos y emocionales. Solo la integración de la experiencia, al igual que lo que sucede en las ceremonias con enteógenos, puede llegar a determinar si la experiencia fue positiva o no. De allí se desprende la necesidad de cuidar y acompañar al testigo del encuentro. El entrelazamiento cuántico, el efecto observador, puede hacer que nuestras mentes moldeen a los plasmoides. La próxima. Y lo que sucedería sería esto: el Sol o el plasma. Próxima. La Tierra, representada por las culturas que hay en la Tierra. La próxima. El plasma toma información de la cultura que hay e interactúa con el ser humano, en el cerebro del ser humano, ya sea extrayendo información de ese cerebro o bien bajando. Hay explicaciones lógicas para poder explicar qué es lo que hace para tranquilizar a ese individuo. La próxima, ahora sí. De ahí proyecta la experiencia ovni, el proyector, como dice Vallée. Lo que estaría, la próxima, detrás de eso que crea, que interactúa con la conciencia y la sociedad, sería nada más ni nada menos que el plasma, ya sea los plasmoides o el propio Sol. Y esto sería la supermente de Ford, el superespectro de Kiel, el agente externo de Caravaca,
y DAT, que nosotros habíamos postulado en la década de los 90, pero considerando que DAT en aquel momento era era una parte de nuestra conciencia que también interactuaba justamente con el resto. La próxima. Donde, como son los lugares donde va Daniel, donde pueden justamente estas inteligencias es más fácil poderse encontrar. Esto es de Gesalen, la próxima. Y básicamente lo que nosotros postulamos es que el plasma interactúa, o sea, permea o navega, por decirlo de alguna manera, entre lo que sería el mundo de consenso, que es este mundo que vemos todos los días, y el mundo del DMT verso, extrayendo información y ayudando a que se generen los eventos extraordinarios en justamente este plano. Y esto son nada más ni nada menos, por un poquito anterior, son las corrientes de Vickerline. Esto es una imagen por computadora, son corrientes de plasma que atraviesan el universo. La próxima, que son estas, que justamente traen información de una a otra, ¿verdad? Y que es muy similar a lo que sucede con nuestras conexiones neuronales. Y finalmente, esto que parece muy loco, que el Sol sea consciente, una frase de Taylor Jardín: en la escala de lo cósmico, solo lo fantástico tiene posibilidad de ser verdadero. Muchas gracias.